así seguimos caminando, la family, por esta hermosa plaza. Vamos a seguir descubriendo y ojalá no nos cansemos para poder subir lo más cerca posible de la fortaleza. Este túnel donde nos lleva el curioso Tanda. Siempre me gusta estar investigando todo. Otra gran plaza, lo que veo aquí. Platos de comida que dicen los precios. Pero siempre un tic, cada vez que vean una plaza donde hay bastantes personas consumiendo, la calidad es buena. Y vemos a los niños caminando adelante. Y también que hay muchos hoteles y mucha... Este es el portal Ciudad Vieja. Los protagonistas no pueden faltar en esta película. Miren qué bonito esta parte. Miren esas escaleras. Así que monasterio. Miren qué belleza. Seguimos por los túneles. Más gatitos. De arriba veo la gente caminando. Ahora subiré. Esta callejera. Más artistas callejeros, claro, aquí la acústica es mucho mejor. Oye, muy, pero muy bien. Giselle descubrió una escalera. Vamos a ver. María. Y vemos, parece una vikinga. Esto se sigue poniendo interesante, ¿eh? Y lo que Giselle quería hacer, pues desde aquí, esta es otra de las puertas. ¿Se recuerdan que le dije que tenía 4 puertas, no? Pues esta es la puerta más conocida como la puerta del sur, que es todo el pasillo ese largo por donde vinimos. Ahora voy a tratar de subirle arriba para coger un poco de vista de la ciudad. Es curioso que antes esta puerta del sur no tenía salida, era un puente levadizo. Vamos a ver si podemos subir arriba ahora. Evidencia de que era un puente levadizo. Esta sí es la subida. Vamos a seguir subiendo escaleras para coger las vistas principales. Por lo que veo, hay viviendas en este gran mirador. Aquí vamos a ver un poco de vistas de la ciudad. Es una ciudad pequeña, muy montañosa. Ven ahí. Pueden ver que hay 2 cruceros, que no es ninguno de los 2 de nosotros. Ninguno de los 2 es de nosotros, porque el de nosotros se quedó fondeado. Son unas cuantas millas. Miren las montañas. Déjenme ver otras vistas de aquí, de este mirador. Aquí se ve el mismo puente que ahora mismo les enseñé, que es el puente del sur. Qué bonito. Vamos a seguir investigando y ver cuál es el camino hacia la fortaleza, que no sé si de los 4, sí, los 4
lleguemos hasta el final. Un truquillo es que los que no quieren subir hasta la fortaleza pueden subir por este camino y pueden ver vistas maravillosas. Se quedarían más o menos ahí a mitad de la fortaleza. Vamos a empezar por esto. Miren ahí el casco histórico, toda esa zona. Aquí estamos cogiendo aire para subir. Esto está algo peligroso. Para que conozcan que tienen que subir con cuidado. Este es el camino por donde es tipo como si fuéramos cabritas. Y aparece Giselle. Y vamos subiendo buscando altura. La locura que hacemos este equipo familiar. Esto no es moderado. Esto no está alto para todas las personas. Se lo aclaro desde ahora. Está muy, pero muy empinado. El camino continúa. Miren todo lo que hemos subido. Ahí empieza a asomar la cabeza ahora. Las dos mujeres. Y aquí hay una puerta. Ojalá de aquí sean las vistas, ¿no? Porque se está agotando la batería. Este caminito llega hasta aquí, ¿no? Aquí se puede ver. No, el camino sigue. Señor. Vemos segundo lugar, Mandy. Y creo que llego hasta aquí. Aquí les puedo enseñar parte de la ciudad. Aquí sí pueden ver el Costa Crucero. Mira dónde se quedó anclado. Y de ahí cogimos las lanzaderas por los mismos botes que está llegando uno al puerto, donde está el primer crucero. Son los barquitos que están llegando a ese puerto. Entramos por toda la ciudad vieja y ahora subimos a este gran mirador. Ahí vemos María sin aire y ser un poco más atrás. Y esto está alto, pero alto. ¿Saben cómo está esto? Esto está wow, wow y wow. Bueno, decidimos no seguir subiendo. Voy a subir a la fortaleza si es que llego por la vía normal, por donde suben todos los turistas, no por donde suben las cabritas como nosotros. Esto está muy bonito y aquí cogí todas las vistas de Kotor. Dato curioso que estamos en Kotor, es el puerto donde nos bajamos, pero la capital de Montenegro es Podgorica, es mucho más lejos, es para el centro, no tiene puerto. Para abajo todo es más fácil, pero siempre tienen que tener mucho, pero mucho cuidado, porque bajada al fin es más peligrosa, puedes resbalar. Así que yo les sugiero que esta animalada que hice yo no la hagan si no están en forma. Suban por donde sube todo el turismo, que yo les voy a enseñar cuál es la entrada. Y van a tener vistas iguales a estas o mucho mejores. Aquí ya llegamos ya al punto de partida y vamos a seguir. Vamos a coger ese paseo para continuar por donde mismo venimos, pero por otra zona. Mejor, en vez de seguir por el paseo, nunca me gusta regresar por donde mismo vine. Así que seguiré por aquí, por la parte de arriba, para coger otras vistas, como por ejemplo esta, la del muelle deportivo. Tienen las montañas aquí a nuestra espalda. Y vemos la family. Los que conozcan un poco su idioma. Aquí está
esta gran muralla y este paseo. De aquí es montenegrino, aunque se entiende perfectamente el inglés, hablan muchos italianos. Paseos alrededor de todas las murallas, me imagino que aquí es donde cogían las escopetas y a tirar el tiro, ¿no? Parece que hay un tipo mirador como se termina este paseo. Todo el mundo está fotografiando mi yate. Seguimos caminando por aquí, por las murallas. Si van los turistas delante es porque voy bien. Un pequeño túnel y ahora un puente que bastante sonido hace. ¿Se recuerdan al principio estaban esta plaza donde salimos con todas las motos y el crucero que estaba atracado? Hemos caminado. La plaza de armas, con su torre de reloj. Y cogimos por la izquierda. Ahora vamos a coger por la derecha. Normal que esta parte del paseo es techado. Muy bonito todo. Me ha encantado dentro de las ciudades con su casco histórico, exceptuando la de las capitales bálticas, que me encantaron mucho, que están en nuestro canal. Te invito como siempre que te suscribas y puedas ver esos vídeos sobre Suecia, sobre Finlandia, la isla Visby, bueno, muchos lugares que están en nuestro canal y puedan ver cosas y lugares que son paradisíacos. Un pasillo bastante largo, paseo techado, es todo eso que ven ahí. Y ahora buscaremos cómo bajar de estas murallas para poder continuar nuestro paseo. Y aquí encontramos un rinconcito donde bajar la Plaza Armas, donde está la torre del reloj. Llegamos aquí a la terraza y creo que mucho no se va a quedar sin mostrarle esta bella ciudad antigua. Vamos a llegar hasta donde está el reloj y en vez de coger por aquí, que fue por donde nos fuimos inicialmente, buscando las iglesias, pues lo que iremos por donde va aquella excursión, por toda la derecha ahora, para buscar la subida de la fortaleza. Aunque le parezca que estamos pasando por el mismo lugar, no es así. Esto ya es otra zona completamente diferente. Por ahí hay más lugares que ver, pero vamos por aquí por el centro. Esta zona está bastante concurrida también. Tiendas, Gastropub, es donde se comen tipo taberna, me imagino, por lo que leí. Una gelatería. Miren qué bonita esta parte aquí de las terrazas. Miren estas pizzas. Pizzas margarita a 3 euros, pero pizza margarita, pizza por pizza, no le voy a enseñar. Compramos algunas comidas típicas que son de aquí de Montenegro. Al lado de esta terraza hay otro museo, una galería de solidaridad.
Bueno, ya después de ver esta hermosa plaza y de haber cargado las baterías, seguimos caminando. Vamos a ver si encontramos la entrada de la fortaleza. Bueno, fíjense en ese dato, 1166, esta iglesia. Vamos a seguir caminando y apresurarnos porque el tiempo es oro y tenemos poco tiempo para poder enseñarle todo esta bella ciudad. Ya por ahí ahorita cogimos y seguimos por aquí, que estoy bien ubicado para encontrar la entrada de la fortaleza. Además hay un cartel que en la esquina lo dice, que dice Cotor, entrada de la fortaleza. Y viene la familia, un poco cansado, claro, ya subimos hasta media fortaleza. Ahí está el cartero. Vamos a buscarlo. Y esta es la entrada, parece, de la fortaleza, ¿no? Es bueno, se lo dice hasta en español. Bueno, no es español. La fortaleza de Cotor. Bueno, vamos. Ya esta no va a ser el camino extraño que les enseñé. Ahí tenemos los protagonistas, como siempre, los gatos. Y a subir. Aquí sí hay que subir muchos, pero muchos escalones, pero no tiene nada que ver con aquella subida que hicimos por allá tan rústica, ¿no? Y peligrosa, porque yo no sé, había tanta mata que puedes pasar un susto. Bueno, escaleras sí, van a tener que subir bastante. Pueden apreciar, ya estamos subiendo. Un conjunto de altura. Vamos a ver cuál de los cuatro. Si es que llegamos ahí arriba, a la famosa fortaleza. Típico para tirarse fotos en todos los lugares aquí. Muy bonito. Fotos muy artísticas. Yo prefiero gastarme el dinero en enseñarles comida y otras cosas y no pagar 15 euros por persona, que serían 60 euros para subir 40 minutos más hasta la fortaleza. Entonces hasta aquí llegamos, porque de aquí para allá es hay que pagar el bus. Vamos a ir bajando lo que subimos y seguir enseñando otras cosas, pero la fortaleza no la voy a ver por 60 euros. Recuerde que somos 4 personas, son 15 por persona y faltan 40 minutos subiendo escaleras. Ya saben que no subimos la fortaleza, si quieren que me digan tacaño, lo que ustedes quieran, pero fortaleza por fortaleza más o menos todas se parecen. Que las vistas son paradisíacas, no me cabe ninguna duda, pero al final yo le enseñé otro truquillo de cómo subir por una parte que a mediado pues todas las vistas de la ciudad. Lo que no puede ser que subir de hasta donde llegamos 40 minutos subiendo escaleras, porque son 1200 escalones, que al final tengan que pagar 15 euros por persona. Si fuéramos Giselle y yo, tal vez me lo pensaría, pero no, 60 euros, señores, es demasiado. Si por la comida que degusté aquí fueron 15 euros, entonces no voy a seguir gastando dinero innecesariamente. Las vistas, ya vieron de dónde las cogí. Bueno, algo más que aprendan, porque si suben hasta la mitad, hasta donde llegué yo, ahí para allá es donde te dicen 15 euros por persona. Siguen aquí todas las terrazas. Mira, mojito, margarita, Cuba Libre. Qué bien, qué bien, qué bien. Me encanta mucho la decoración.
Miren eso, señores. Aquí pueden hacer muchísimas excursiones. La chica nos va a comentar cuáles son todas estas opciones. Hola, ¿qué tal? Nosotros tenemos excursiones para Cueva Azul y yo explico qué puede visitar con nosotros. Pues excursión sale de aquí, al Kotor. Hacemos la panorámica vista de la vieja ciudad Perast y vamos a la isla Lady of the Rocks, donde la iglesia y el museo para visitar. Después vamos a Soto Marine Tunnel, 5 y 10 minutos. Hacemos la panorámica vista de la isla Mámula. Ahora es privado, pero en tiempo de Yugoslavia aquí fue la cárcel, ahora es hotel. Y vamos a Cueva Azul 30 minutos, si quiere puede nadar y regresamos a Kotor. Totalmente es 3 horas de excursión, sale de aquí todos los días a las 9, 12, 3, precio es 40 euros por una persona. Muy bien, pues ya saben, es una opción más. Estos son los números donde tienen que hacer la reserva. Eso. Este es el número donde tienen que hacer la reserva. ¿Y tu nombre es? Yelena. Yelena. Bueno, pues muchas gracias por todo, suerte y ya saben algo más que pueden hacer cuando vengan a Kotor. Esta presentación, no sé ni lo que es, pero miren el gatito, qué bonito, es comida rápida. Ya seguimos ahora buscando la entrada principal, que es la puerta del mar. La mejor época para venir a Montenegro es de mayo a septiembre. Recuerda que de junio a agosto es temporada alta. Y Cel tomando un poquito de agua potable. Para venir a Montenegro puedes utilizar sus 2 aeropuertos internacionales de Podgorica o de Tivat. También puedes venir en tren o en autobús desde los países vecinos. A visitar Montenegro, alguna de las ciudades, la mejor conexión es en autobús. Puedes hacer excursiones o alquilar un auto, pero en verano hay mucho embotellamiento. Y vemos una iglesia que está bastante escondida. Veremos de qué trata. Aquí el gatico, como siempre, con su puerta. Una iglesia ortodoxa. Una iglesia muy pequeñita, ortodoxa. Qué bonita. Siempre lugares donde tomar agua, muy fresca que está. Siguen los gatitos, los protagonistas de esta bella ciudad. Y sigo metiéndome por las callejuelas. Dato importante, Montenegro no pertenece a la Comunidad Europea, por lo que aquí no hemos podido activar nuestros datos. Mantenemos el móvil en modo avión porque no queremos sorpresas cuando lleguemos a casa. Si quieres estar conectado aquí en Montenegro, tienes la opción de comprarte una tarjeta SIM por 20 euros para que así puedas saber todo lo que ocurre en tus redes sociales. Salimos a este coffee bar, muy bonito todo, pero seguimos con las sombrillas. ¡Qué belleza! Fíjense que por donde quiera hay un rincón, pero por aquella calle acogimos que es la de la iglesia. Entonces sigo metiendo por... Mira qué bonito este bar. Tú exactamente estás aquí para lo que necesites. Oh, qué belleza. Qué belleza. Sigo enseñándole las calles. En ese balconcito de arriba. Miren, un balcón, parece una vivienda. Y aquí una gelatería para los amantes del tabaco. Una tienda de tabaco. Pizzería, una tienda de móviles. Entramos por ahí y ahora salimos por esta callejuela, siempre buscando lugares diferentes, pero al final salimos aquí a la puerta del mar donde comenzamos. Vamos a ver si le enseñamos algunas cosas
de la ciudad nueva. Son aquí también de muchas frutas. Recuerde que seguimos por fuera de todas las murallas, porque quiero ver un poquito más sobre aquella zona del pueblo. Bueno, muy importante, vamos a ver fuera del casco histórico, pero siempre por los pasos peatonales y cuando el semáforo indique la verde. Miren estas vistas qué bonitas desde aquí. Fortaleza, el casco histórico es grande, pero grande. Ahí va la familia caminando al paso, suave. Es verdad que a esta hora ya estamos ya cansados, más de 5 horas caminando. A ver si Carlos, que fue el que trajo el bañador, se anima a probar el agua del fiordo. ¿Estará fría? No lo sabemos, pero seguramente. Carlos se va a lanzar. Ay, madre, que se tiró. ¿Que está fría? ¿Está muy fría? Caliente, caliente. Sí, caliente, caliente en el fiordo. Ah. ¿Quién ha dicho que no pruebe el agua del fiordo? Miren, yo también, miren. Está fría. Está fría. Esta sí no está. La fila griega del mar. Ah, bueno. Bueno, aunque ni tan fría para hacer un fiordo, está bastante bien. Miren las vistas que tenemos desde aquí. Miren allí a los cuchis sentados descansando en la sombra. Bueno, está espectacular el día, no podemos quejarnos, la verdad. Que no se diga, Carlos se ha bañado en el fiordo. Los que dicen que le tiene miedo al agua fría, sí, es cierto, no es mentira, pero se ha tirado. Nos encontramos aquí con una linda pareja que vive en Nairobi. Ahorita en Nairobi. En Nairobi. Vienen de Japón, nos escucharon hablando español. Ajá. Y saben muy bien español, hablan muy bien Más o menos. Bueno, bien. Y ahora, por supuesto, son nuevos seguidores del canal. Espero que les guste muchísimo. ¿Qué tal les parece el fiordo? Bonito, ¿verdad? Sí. Muy bonito. Pues ya saben, tienen que venir aquí. Vengan a Kotor, que es precioso. Y por hoy nos despedimos de esta ciudad patrimonio de la humanidad. Que vean todo lo que pueden encontrar en Kotor cuando vengan, tanto por libre o también cuando cojan su crucero Costa Deliciosa, que llega hasta aquí, hasta el puerto de esta linda ciudad. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botoncito rojo debajo de este vídeo. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!